Imaginen una ciudad que, ante la inminente llegada de un ejército invencible, decide que su única salvación es destruir su propia tierra, sumergiéndola bajo las gélidas aguas del Mar del Norte. En 1584, los habitantes de Amberes se enfrentaron a una elección imposible: rendirse ante la maquinaria de guerra más poderosa del mundo o convertir su hogar en una isla desesperada. El general español Alejandro Farnesio avanzaba con una determinación aterradora, portando un plan que muchos consideraban una locura de ingeniería y que cambiaría para siempre el arte de la guerra. Lo que siguió no fue solo un asedio, sino un duelo de ingenio, barcos infernales y una estructura titánica sobre el río Escalda que desafió las leyes de la naturaleza. Si quieren descubrir cómo una de las ciudades más ricas del mundo fue asfixiada por un puente de barcos y por qué este evento marcó el destino de Europa, quédense con nosotros en este relato de pólvora, traición y heroísmo. La historia de este enfrentamiento comienza lejos de los campos de batalla, en las arcas de la corona española. En 1577, España recibió el mayor cargamento de plata jamás llegado del Nuevo Mundo. Un golpe de fortuna colosal que permitió al rey Felipe II financiar de nuevo su lucha contra los rebeldes holandeses. Para liderar esta misión, el monarca confió en su comandante más brillante, Alejandro Farnesio, el futuro duque de Parma. Farnesio era un estratega que no perdía el tiempo. Para 1579, ya había capturado la ciudad fronteriza de Maastricht y comenzaba a asentar su dominio sobre el sur de los Países Bajos. Los rebeldes se vieron pronto bajo una presión asfixiante, que aumentó drásticamente cuando se abrió un segundo frente en el norte debido a la deserción de figuras clave. En marzo de 1580, George de Lalaing, conde de Rennenberg, quien había vacilado durante mucho tiempo entre la lealtad a la corona española y la simpatía por los rebeldes, finalmente eligió el bando de España. Como gobernador de territorios vitales como Frisia y Groninga, su traición tuvo un peso devastador, dejando a la rebelión fracturada. Mientras tanto, Felipe II aumentaba la presión política al declarar fuera de la ley a Guillermo de Orange, el líder espiritual de la revuelta. Sin embargo, esta presión externa tuvo un efecto imprevisto: unificó a los rebeldes. El 26 de julio de 1581, los Estados Generales firmaron el Acta de Abjuración, deponiendo formalmente a Felipe II como su soberano. Este documento es considerado hoy la Declaración de Independencia de la República Holandesa, pero la libertad aún debía ganarse con sangre. Mientras los holandeses buscaban aliados externos, la ofensiva española seguía su curso implacable. En octubre de 1583, el sucesor de Lalaing capturó Zutphen, estableciendo una cabeza de puente estratégica. Desde allí, las tropas de Parma lanzaron miles de ataques, obligando a Guillermo de Orange a concentrar sus recursos en defender el corazón del territorio. Parma, con una visión estratégica superior, aprovechó esta distracción para golpear el motor industrial de los Países Bajos, Flandes y Brabante. Su plan era asfixiar económicamente a la región cortando sus rutas de exportación. Tras sellar Bruselas, Malinas y Gante, puso sus ojos en Amberes. Con más de 100.000 habitantes, era el corazón financiero de Europa y la capital de la revuelta holandesa. Su caída sería el golpe de gracia para la joven república. A principios del verano de 1584, un espía advirtió a Guillermo de Orange sobre los planes de Parma. Guillermo instó inmediatamente al alcalde de la ciudad, Philips van Marnix, a inundar las tierras al norte mediante la ruptura de los diques de Kouwenstein y Blaugaren. Esto habría permitido que la flota rebelde apoyara a la ciudad por agua, impidiendo el asedio terrestre. Sin embargo, el orgullo y el interés económico se interpusieron. El gremio de carniceros se opuso ferozmente, temiendo perder sus pastos donde engordaban 12.000 bueyes al año. Los escépticos ganaron el debate y solo se tomaron medidas defensivas menores. Para cuando la vanguardia española apareció en el horizonte saqueando los alrededores, ya era demasiado tarde. El duque de Parma estaba a las puertas del premio más codiciado de Europa. Las fuerzas españolas llegaron a Amberes el 3 de julio de 1584. Al carecer de tropas suficientes para un asalto directo contra las formidables murallas, Parma optó por un bloqueo total para rendir la ciudad por hambre. Dividió su ejército para rodear la ciudad y capturó rápidamente posiciones periféricas. Uno de los momentos más críticos fue la toma de Fort Liefkenshoek. Tras un primer intento fallido, los españoles recurrieron a una estratagema ingeniosa: cargaron carros con heno y hierba húmeda, les prendieron fuego y los empujaron hacia los muros. El humo espeso cegó a los defensores, permitiendo que los atacantes escalaran las murallas en silencio y capturaran el fuerte. Parma ya tenía un pie firme junto a la ciudad.
Apenas una semana después, el 10 de julio de 1584, la causa rebelde sufrió un golpe devastador. Guillermo de Orange fue asesinado en Delft por Baltasar Gerard. Con su muerte, la rebelión perdió a su figura unificadora. Su hijo Mauricio tenía solo 17 años y era demasiado joven para asumir el mando. Los historiadores coinciden en que este vacío de poder dejó a las tropas rebeldes en un estado de confusión absoluta. Mientras tanto, Parma continuaba su avance sistemático, capturando fortificaciones a lo largo del Escalda y reforzando los diques para evitar que los holandeses inundaran más tierras. Paso a paso, Amberes estaba siendo sellada del resto del mundo. Solo cuando el nudo se apretaba alrededor de sus cuellos, los defensores de Amberes comprendieron la gravedad de su error. Finalmente, incluso el gremio de carniceros cedió y aceptó romper los diques, pero los españoles ya controlaban el dique de Cowenstein, una posición crítica que bloqueaba el acceso incluso si los campos estaban inundados. La escasez comenzó a golpear la ciudad. El Consejo Municipal ordenó a los residentes almacenar suministros para 2 años, pero el plan fracasó. Los ricos temían saqueos y los pobres simplemente no tenían dinero. El hambre acechaba y solo la llegada de un convoy de granos antes del invierno evitó un colapso prematuro. En octubre, Parma estableció su cuartel general en Beveren y anunció un plan que los habitantes de Amberes consideraron un delirio. Construiría un puente sobre el río Escalda, que en ese punto tenía 900 metros de ancho. Los ingenieros españoles comenzaron a clavar pesados pilotes en las orillas, pero la corriente central era demasiado fuerte. Para cerrar el hueco, Parma confiscó 220 barcos de transporte para formar un puente de pontones. A pesar del hielo del invierno, la construcción continuó. En noviembre, Parma ofreció términos de rendición generosos, pero los ciudadanos respondieron con ingenio ácido, diciendo que ellos también le perdonarían la vida si decidía retirarse. No se rendirían sin luchar. Para finales de febrero, el puente estaba terminado. No era una simple pasarela, sino una muralla flotante armada con artillería y protegida por barricadas de barcos con estacas afiladas. Más de 1.500 soldados custodiaban la estructura. Friedrich Schiller describiría más tarde esta máquina terrible como un ser vivo capaz de escupir fuego a voluntad. Cuando los defensores vieron que el puente era real, la incredulidad se transformó en terror puro. Amberes estaba completamente aislada. La desesperación llevó a los rebeldes a buscar soluciones extremas. El ingeniero italiano Federico Giambelli, quien tenía cuentas pendientes con la corona española, diseñó lo que se conoció como máquinas infernales. Eran barcos cargados con miles de kilos de pólvora, piedras y chatarra, diseñados para explotar al contacto. En una noche estrellada de abril de 1585, los barcos fueron lanzados hacia el puente de Parma. Uno de ellos encalló, pero el otro alcanzó un estribo del puente. La explosión resultante fue ensordecedora, abriendo una brecha de 60 metros y matando a unos 800 españoles. El propio Parma escapó de la muerte por milímetros. Sin embargo, el destino jugó a favor de España. Los exploradores enviados por el alcalde de Amberes tuvieron miedo de acercarse demasiado a los restos ardientes y, tras una inspección superficial, informaron erróneamente que el puente seguía intacto. Basándose en este informe falso, el alcalde canceló el ataque general planeado. Para cuando se descubrió la verdad, la disciplina y el genio logístico de Parma ya habían permitido reparar la brecha. La mejor oportunidad de Amberes se había esfumado por un error de comunicación. Tras el fracaso de los barcos explosivos, los defensores centraron sus esperanzas en el dique de Cowenstein. Si lograban romperlo, los barcos de suministros podrían llegar a la ciudad esquivando el puente de Parma. Simultáneamente, construyeron el barco de guerra más grande jamás visto en Amberes, el Finis Belli, fin de la guerra. Era una fortaleza flotante con 44 cañones y 500 mosqueteros. Pero el enorme peso del buque fue su perdición. Encalló en las aguas poco profundas de las zonas inundadas y nunca llegó a entrar en combate efectivo, convirtiéndose en un símbolo irónico de la derrota. El 26 de mayo se lanzó un asalto anfibio masivo contra el dique de Cowenstein. Los rebeldes utilizaron brulotes falsos para asustar a los españoles y lograron desembarcar, rompiendo el dique por un momento. La alegría estalló en Amberes cuando el primer barco de suministros entró en el área. Pero la celebración fue corta. Parma lideró personalmente un contraataque brutal. En una batalla sangrienta sobre la estrecha franja de tierra, los españoles recuperaron el control. Cuando la marea cambió, la resistencia holandesa se desmoronó. Con la derrota en el dique, la moral de Amberes se quebró definitivamente.
El 17 de agosto de 1585, tras 14 meses de asedio, la ciudad arrió sus banderas. Parma fue generoso en los términos, pero impuso la salida de todos los protestantes en un plazo de 4 años. Esto provocó un éxodo masivo que redujo la población a apenas 40.000 personas, trasladando el centro económico de Europa hacia Ámsterdam. Aunque la conquista fue el mayor logro de Parma, Felipe II no aprovechó la ventaja para aplastar la rebelión, distrayéndose con invasiones fallidas a Inglaterra y Francia. Amberes nunca volvería a ser la misma, pero su resistencia y las innovaciones técnicas de su asedio quedaron grabadas para siempre en los anales de la historia militar. ¿Creen que el sacrificio de inundar la tierra valió la pena para intentar salvar la ciudad? Déjenos su opinión en los comentarios. Este guión está optimizado para una narración fluida y profesional. ¿Te gustaría que profundice en los detalles técnicos de los barcos de Giambelli o que prepare una secuela sobre el ascenso de Mauricio de Orange?